Señor les bendiga, buenas tardes. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí en este púlpito que aprecio mucho. Siempre lo llevo en mi corazón, es la iglesia en donde crecí, la iglesia que me envió al seminario, y le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da hoy de compartir la palabra del Señor desde este púlpito. Le doy gracias a Dios por la vida del pastor Juan Carlos Rubio, que me da también esta oportunidad de hoy exponer la palabra del Señor. Para tal efecto le invito a que vaya conmigo al libro de Génesis. Vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 50, versículo 20. Vamos a estar meditando solamente en este versículo, Génesis 50, versículo 20. Y cuando lo tenga me indica con un amén para saber que estamos ahí en el mismo lugar. Génesis 50, versículo 20. Si ya estamos ubicados en esta cita, voy a leerlo, usted siga la lectura con su vista. Dice la palabra del Señor: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Voy a volverlo a leer, solamente un versículo. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. El título de la meditación de esta tarde es: Dios lo encaminó todo a bien. Dios lo encaminó todo a bien. ¿Qué te parece si oramos y ponemos este lugar en las manos del Señor? Amado Padre, te damos gracias por la gran oportunidad que hoy nos das de sentarnos alrededor de tu palabra. Mi Dios, es de bendición, Padre, poder acercarnos a la Escritura. Padre, te pedimos que ella cumpla su propósito, que dé sabiduría al sencillo, que convierta el alma, mi Dios, que hoy traiga, mi Señor, ese renuevo a nuestras vidas, que hoy podamos salir, mi Dios, diferentes a como llegamos. Que la palabra hoy sea lámpara a nuestros pies y sea lumbrera a nuestro caminar. En el nombre de Cristo nos ponemos hoy en tus manos. Que tu Espíritu Santo nos enseñe todas las cosas y Él nos guíe. Padre, que nuestro corazón sea esa buena tierra donde caiga la semilla, que podamos guardarla, que podamos compartirla, que podamos ponerla por obra, Señor. No nos permita solamente ser oidores de tu palabra, sino permítenos ser hacedores de la misma, mi Dios. Y aún a pesar de las imperfecciones de tu siervo, sé tú hoy glorificado, sé tú hoy exaltado, mi Señor. En el nombre poderoso de Cristo nos ponemos en tus manos. Amén y amén. Amados hermanos, como sociedad vivimos tiempos turbios, vivimos tiempos confusos. Y yo creo que de eso, hermanos, no nos queda la menor duda. Tenemos casi 2 años viviendo con una pandemia que promete terminar y que cuando parece el final del túnel, cuando vemos una luz esperanzadora allá en la salida, o surge una nueva variante, o comienzan a aumentar los casos de manera exponencial, o los rumores de nuevas olas de contagio sepultan aquel resplandor que llenaba de aliento nuestro corazón. Ese resplandor que nos hacía soñar con un regreso a la vida como era antes de aquel marzo del año 2020. Sumado a esta pandemia está ese riesgo latente de que se rompa el delgado hilo que sostiene la pesada relación entre las naciones de Europa occidental. Los telediarios no hacen otra cosa más que hablar de 2 noticias: o es el virus o es ese conflicto bélico que todos conocemos. Y sin duda estos acontecimientos y otros que vivimos como país, la violencia
asesinatos, las agendas progresistas, incluso los problemas personales que hoy podamos traer, las cargas, las luchas que hoy están en nuestro corazón, las malas noticias que hemos recibido, todos estos elementos nos pueden llevar a preguntarnos, ¿dónde está Dios? A veces preguntamos, ¿es que acaso Dios se le salió de control todas las cosas? ¿O es que a Dios se le ha deslizado lo que vivimos como sociedad? ¿Se le salió de control la pandemia? ¿O Dios en un pestañeo? ¿O Dios en un descuido permite la rigidez entre las relaciones de aquellos países que nos tienen al filo de alguna guerra, de algún conflicto? Amados hermanos, la Escritura nos enseña algo completamente diferente. La Biblia, que es la regla de fe y de práctica para el cristiano, la palabra de Dios que no miente, la palabra de Dios que no cambia, que no pasa de moda, la palabra de Dios que da sabiduría al sencillo, la palabra de Dios que es perfecta, esa palabra que convierte el alma, me dice en el Salmo 121, que mi socorro, que mi ayuda, que mi sustento no viene de una organización de naciones. Mi ayuda no está basada en un ejército de primera, equipado con el más alto armamento. Mi ayuda, dice la Escritura, mi sustento, mi amparo viene del Señor. Mi amparo, la fuente de toda seguridad, es el Señor mismo. Él hizo los cielos y la tierra. Él es Jehová que no cambia. Ese Dios que transformó el caos del Génesis, ese Dios que transformó el vacío en algo ordenado, en algo que embona a la perfección, en algo que es bueno, ese Señor es el que está en control de todas las cosas y es el que me da la ayuda y el socorro. Y para muestra de la soberanía, del poder y de la autoridad de Dios, basta que le echemos un vistazo a la vida de José. La vida de José nos enseña tanto sobre ese Señor soberano, lleno de autoridad, lleno de poder. Y para darnos cuenta que Dios tiene el control, que Dios sigue obrando en medio de las adversidades, necesitamos recapitular la vida de José. Y lo voy a hacer de manera muy rápida. José era un muchacho cuando aparece en escena por allá del capítulo 37. Nos dice la Escritura que él era pastor de ovejas. Nos dice la Escritura que era amado por Israel más que a todos sus hermanos. Capítulo 37, versículo 3 dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Era tan grande el afecto, era tan grande el amor que Israel le tenía a José, que le regala esta túnica de colores, bordada, bonita, que solamente denotaba prestigio en las altas sociedades. Nadie traía una bata tan colorida a no ser que fuera alguien importante. Entonces nosotros podemos ver el amor que tenía Israel hacia José. Y aún a pesar de ser trabajador, de ser útil en su casa, de ser amado por su padre, José era aborrecido y odiado por sus hermanos. Y por lo menos 5 veces aproximadamente, el texto del capítulo 37 nos hace referencia a esa repulsión que tenían sus hermanos hacia José. Y tal fue su odio, hermanos, tal fue el rencor que los hermanos le tenían a José, que decidieron matarle. Génesis 37, versículos 18 al 20 dice, y cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron
contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Una frase llena de envidia, de odio. Versículo 20 dice: ahora pues venid y matémosle y echémosle a una cisterna y diremos: alguna bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Esos planes tenían estos hombres, hermanos de José, llevados por el odio, llevados por la envidia, llevados por el rencor. Un corazón que vive con odio, un corazón que no perdona, un corazón que vive envidias, es un corazón que anida maldad contra el prójimo, contra el hermano. Por eso, si usted tiene que limar asperezas, si usted tiene que perdonar, hágalo. Estos hombres decidieron matar a José por el odio, por lo que él sentía, pero fueron estorbados por Rubén. Tomaron la decisión de venderlo a una compañía de mercaderes madianitas que llevaron a José a Egipto. Hasta este punto, mis hermanos, nosotros nos estamos topando con un José que es odiado, con un José que es traicionado, con un José que es vendido como un artilugio o como una simple posesión sin valor y sin dignidad. Sin embargo, no era el final que le esperaba a José. Porque no solamente bastó con la puñalada que le dieron sus hermanos, sino que José en Egipto es tentado. La esposa de Potifar quiere acostarse con él, lo ve que es precioso y lo hostiga hasta tal punto de abusar de él, de casi abusar de él. Y al no conseguir su cometido, lo acusa, lo señala y José es encarcelado injustamente. Con todo esto, mis hermanos, el hecho de ser traicionado y vendido por sus hermanos, el hecho de que él sintiera el desprecio de su familia, el hecho de que él fuera señalado, el hecho de que él fuera acusado y encarcelado, no fue suficiente para que José perdiera de vista al Señor. Y aún a pesar, hermanos, de vivir en Egipto por ese engaño y perjurio, y aún a pesar, hermanos, de estar en la cárcel a consecuencia de una mentira, José permaneció fiel al Señor. José permaneció firme. Aún en la adversidad, José le servía al Señor, y en su gracia, en la gracia de Dios, Él le recompensó. No fue la gracia de José, no fue el carisma de José, fue la gracia del Señor quien le recompensó por ser fiel en los momentos de adversidad. Génesis 39, versículos 21 al 23, dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Y todo lo que hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Qué ejemplo de José. En la adversidad, en la dificultad, él permanece fiel al Señor, y el Señor en su gracia, en su misericordia, le recompensa a tal grado que él llega a ser el segundo en poder y autoridad después de Faraón sobre Egipto. Y sabemos la historia de José, cómo se va desarrollando. Cuando llegan los tiempos de sequía, aquellos que él logra discernir en ese sueño, cuando llega ese momento de sequía, José se vuelve pieza clave de la distribución y del almacenamiento de todos los bienes, de todo el grano. José se reencuentra con sus hermanos y comienza una relación de perdón, de misericordia, de amor. Ejemplo que nos deja José en ese tema sobre la reconciliación y sobre la piedad. Pero más allá
José nos deja una enseñanza. José nos deja una cátedra sobre cómo nosotros debemos de guardarnos durante los momentos en los que parece que todo está perdido. En aquellos momentos, cuando parece que nuestras piernas flaquean, cuando parece que nuestro corazón y que nuestro espíritu se está tambaleando, en esos momentos de oscuridad donde saltan las preguntas, ¿dónde, por qué, cuándo o cómo? En esos momentos donde se nos vacía el corazón de toda esperanza, en esos momentos en donde la mirada comienza a nublarse y perdemos el rumbo, José nos enseña que nosotros debemos de confiar en el Señor. Hermanos, no perdamos la fe, no perdamos la seguridad de que Dios no se duerme, de que a Dios, mis hermanos, no se le van las cosas de la mano. Dios no se intimida por nada ni por nadie. La declaración de José, hermanos, en el verso 20 del capítulo 50, que leímos al principio, nos debe de llenar de certeza, debe de llenar nuestro corazón de esperanza. José, hermanos, no despegó sus ojos del Señor, y tampoco nosotros como iglesia debemos de hacerlo. José se mantuvo fiel en esos momentos sinuosos. Él supo permanecer con la mirada en el Señor. Los momentos difíciles no son para retirarse de la iglesia. Los momentos complicados no son para dejar el trabajo botado, el ministerio al Señor. Es triste escuchar hermanos que porque se les vino todo abajo, porque surgió un problema aquí o un problema allá, dejan de venir de buenas a primeras, dejan de servir al Señor, dejan de buscar al Señor. Y lo más triste y alarmante es que dejan de serle fiel a Dios. Hermano, en ese momento en el que todo se ponga gris, aférrese al Señor. En el momento en el que comience a nublarse, usted tome en su corazón las promesas del Señor y predíqueselas a usted mismo y guárdelas, que su corazón se ancle en estas promesas, las promesas que el Señor da. Dice el Salmo 91, versículo 1, y lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente: los que viven, escuche, los que viven, no los que vienen de paso o los que vienen de visita o los indecisos, dice los que viven, los que hacen su morada, los que habitan al amparo del Altísimo, dice, encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Si usted vive bajo la sombra del Señor, usted hallará ese descanso. José, mis hermanos, vivió en los momentos difíciles de traición, de acusaciones, de injusticias. Él vivió bajo la sombra del Señor. Por eso José pudo declarar con firmeza en el versículo 20 del capítulo 50, por eso él pudo decir: el Señor encaminó todo a bien. Sin importar el odio, sin importar lo que sus hermanos hayan fraguado y pensado contra él, sin importar la traición, sin importar la tentación, la injusticia, la cárcel. Dice José, Dios en su soberanía, en su voluntad, Él dispuso los tiempos, Él preparó todo para bien, para este momento. Hermanos, yo sé que vivimos tiempos complicados, que los rumores de guerra están a la puerta, que hay ataques, que posiblemente hay divisiones en nuestras familias, en nuestras iglesias, que no debería de ser, y que posiblemente hay situaciones difíciles.
que como país vivimos oleadas de violencia. Lamentable lo que pasó el fin de semana pasado en Querétaro. Vivimos asesinatos, corrupciones, injusticias. Hoy usted puede venir cansado. Hoy usted puede venir cargado. Hoy usted puede venir abatido, desilusionado. A lo mejor hoy fue su domingo de prueba y le dijo a Dios: ¿sabes qué? Es el último domingo porque ya no puedo. Es el último domingo porque no encuentro la salida. Basta. Respóndeme, Señor. Pues hoy Dios está respondiendo a esa oración diciendo: hey, yo estoy en control de todas las cosas. La verdadera paz y la verdadera seguridad están conmigo, está diciendo el Señor a nuestras vidas. Deje de temer, deje de desconfiar. El Señor todo lo está encaminando a bien. El Señor todo lo está encaminando a bien. Y antes de orar, yo quisiera compartirte este último verso. El Señor habla con sus discípulos en este último momento, en el aposento alto, ahí cuando han compartido la última cena, antes de ser entregado, el Señor despidiéndose. En este momento de intimidad que Juan lo retrata muy claro. Juan 16, 33, dice el Señor: les he dicho todo lo anterior, todo lo que han venido hablando desde el capítulo 14, el capítulo 15, y les dice el Señor: yo les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. En mí, no en un gobierno, no en un ejército, no en la seguridad de un trabajo, en la seguridad de un patrón, no en la seguridad que mi casa o mi carro me pueden dar. En mí, la verdadera paz, hermano, la que tú estás buscando, no la hayas allá afuera, está en el Señor. En mí tengan paz. Y continúa el Señor diciendo: aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Dificultades como José habrá. A lo mejor estás traicionado por alguien. Alguien traicionó tu confianza. A lo mejor alguien te hirió con alguna palabra o con algún acto. A lo mejor tienes miedo de lo que está sucediendo en el mundo y no sabes qué hacer y estás paranoico. Pues ven al Señor hoy en arrepentimiento, en fe, y búscalo. Como José permanece bajo la sombra del Omnipotente, sabiendo que Dios está encaminando todo a bien. ¿Qué te parece si oramos? Hablé con Obed, el director del grupo de alabanza, y dije: me gustaría que se cantara, la redundancia, un canto. La bondad de Dios ya lo han cantado, no es nuevo para nosotros como congregación. Me gustaría que oremos y juntos cantemos en alabanza al Señor por su bondad. Porque pueden ser tiempos complicados como los que José vivió. Porque pueden ser tiempos difíciles como los que José experimentó. Pero en todo el Señor está obrando. Así que en tu lugar yo te invito a que te pongas de pie. Y mientras los músicos se preparan, quisiera orar. Que oremos juntos por nuestras familias, por nuestro país, por el mundo. Inclina tu rostro. Agradece al Señor por su bondad. ¿Pasaste un tiempo difícil? ¿O estás pasando ahorita un tiempo difícil? O yo no sé, el Señor en sus planes pasará su tiempo difícil. Recuerda que Dios todo lo encamina, lo direcciona a un bien.